Muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo seminario mensual del CEAP. Yo soy Ricardo Gallego y junto con mi compañera Miriam, que saluda ahora, os damos la bienvenida y vamos a empezar un seminario más. Hoy tenemos el placer de que nos acompañe como ponente nuestro compañero y profesor Alfonso Gisbert. Alfonso es psicoanalista didacta del CEAP desde el 2017. Es psicoanalista de la Asociación Venezolana de Psicoanálisis desde 1982, titular y didacta de la misma asociación desde el año 93. Él es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Venezolana de Psicoanálisis y presidente de la misma, fue entre los años 87 y 96. También director del Instituto de Enseñanza SOBEP entre el año 99 y 2004. Fue psiquiatra del Hospital Militar de Caracas y la Universidad Central de Venezuela y médico en la Universidad Central de Caracas desde el año 66 que se graduó. Tiene publicados 3 libros: Psicoanálisis, itinerario de una ciencia, primera edición en el año 88 e hizo una segunda en el 2017. Es coautor del libro Psicoanálisis en América Latina, del año 93, y del libro Psicoanálisis de la Creación, del año 2004. Bueno, como veis, tiene una larguísima trayectoria como psicoanalista, como psiquiatra y como docente. Hoy nos va a hablar de la experiencia migratoria, sus contradicciones y sus huellas. Y sin más, le cedo la palabra a Alfonso Gisbert. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Quiero primero hacer una advertencia antes de comenzar. En lo que voy a decir ahora, no esperen una disertación al uso académico sobre el tema de la migración, que ha sido un tema bien estudiado desde varios ángulos y puede conseguirse en muchos trabajos publicados, sino unas reflexiones muy personales sobre un tema complejo y muy amplio, que a mí me toca muy de cerca, pero también a mucha gente. ¿Quién no ha emigrado, así sea dentro de su propio país, o tiene familiares viviendo en otro sitio, o se preocupa por el aumento alarmante de las migraciones masivas en el mundo de hoy? Es un tema con muchas vertientes y aristas, y yo no puedo ni pretendo abarcarlo en toda su magnitud, sino tocar algunas de esas aristas, por lo que me gustaría que ustedes enriquecieran y complementaran estas reflexiones mías con las suyas propias. Habitualmente se estila que yo hable primero y que al final ustedes hagan sus comentarios, pero como sabemos que nadie puede mantener completamente la atención durante una hora seguida, porque resulta pesado e inevitablemente la mente se distrae, he preferido dividir mi exposición según los diversos puntos que trato. Parar unos minutos para que ustedes hagan los comentarios que deseen y después seguir. Lo primero que me vino a la mente al abordar este tema fue recordar que la nuestra es una especie migrante desde sus mismos inicios. Otras especies se han adaptado a un hábitat particular del cual no suelen salir, pero nuestra especie es tan versátil y adaptable que puede vivir prácticamente en cualquier punto de la geografía y clima terrestres. Los paleoantropólogos han descrito cómo desde unos inicios en las llanuras africanas, nuestra especie se ha ido expandiendo por todo el mundo hasta abarcar toda la geografía terrestre. Hoy en día, cuando nos definimos a nosotros como nacionales de tal o cual país, españoles, venezolanos, mexicanos, franceses o lo que sea, no solemos darnos cuenta de que en verdad somos todos una mezcla de los muchos emigrantes que a lo largo de la historia humana vinieron de lejos y aquí y allá se fueron asentando. Con los avances en la genética, hoy ya podemos hacernos una prueba de ADN capaz de precisar de dónde provienen tales desconocidos antepasados. Hay unas cuantas compañías en los Estados Unidos que se dedican a eso.
Yo mismo no me he hecho esa prueba, pero sí he visto sus resultados en otras personas y resultan muy sorprendentes para el que se la hace, por lo variado e insospechado de las etnias y países de los que proceden esos ancestros. Aunque esos ancestros, sí pueden haber dejado alguna huella visible hoy en los contemporáneos, como la manera de hablar, las costumbres, la música y un largo etcétera. Los orientales en Venezuela, por ejemplo, hablan en forma parecida a los andaluces, y mucha de su música deriva de la que trajeron de Europa los conquistadores, de lo que podemos deducir una fuerte migración andaluza que antaño se asentó allí y dejó su impronta, y al igual podemos decir de las muchas huellas de la emigración islámica o sefardí en España, y así podríamos multiplicar los ejemplos. Cuando estos ancestros emigrantes llegaron a un lugar ya habitado antes, se convirtieron en conquistadores, lo que a lo largo de nuestra larga evolución pareciera haber fijado en la especie humana una fuerte pulsión de conquista que en ocasiones se ha traducido en guerras expansionistas y coloniaje, lo cual implica imponer al otro mi cultura a la fuerza y en contra de su voluntad por lo general, y eso puede resultar muy destructivo, como estamos viendo con la guerra lamentable en Ucrania, cuya única justificación es un expansionismo conectado con lo peor de la autocracia histórica rusa en contra de la democracia europea. Pero hay otra faceta de la conquista, positiva esta, que se puede traducir en ganancia de aspectos beneficiosos, tanto para los conquistadores como para los conquistados. Los europeos conquistadores de América, por ejemplo, sometieron por la fuerza a los americanos que en ese momento existían allí, pero también aportaron, entre otras muchas cosas, toda la cultura occidental grecorromana, de la que los americanos de entonces no tenían ninguna noticia. Y eso no es poca cosa. En el lado contrario, sabemos que los muchos alimentos desconocidos que allí encontraron los conquistadores salvaron a Europa de la hambruna, aparte de las otras ganancias materiales más conocidas y codiciadas como el oro y la plata, etc. Y eso sin mencionar la tremenda expansión del conocimiento de la geografía y biodiversidad terrestre que trajo el descubrimiento de América. El Imperio Romano sojuzgó con puño de hierro a muchos pueblos por toda Europa, pero también les aportó un progreso, una civilización y una cultura desconocidas hasta entonces para aquellos pueblos, entre ellas el latín, base de muchas lenguas europeas y por ende latinoamericanas. Pues bien, creo que el emigrante de hoy también podemos verlo como un conquistador que aporta cosas nuevas y positivas, cosas que a lo mejor lo vuelven valioso para los naturales de su país de acogida, al tiempo que éste se beneficia de lo valioso que encuentra allí. La actual diáspora venezolana por el mundo es muy lamentable como todas las diásporas. Se calcula en más de 6 millones los venezolanos que han emigrado de su país a todos los puntos de la geografía terrestre. Pero también podemos verla como una conquista enriquecedora de nuevos territorios. Donde antes no se conocía la cocina venezolana, la música venezolana, los muchos y valiosos profesionales y tantas cosas como han llevado consigo a los nuevos territorios donde han ido a parar, ahora se empiezan a conocer, se aprecian y en algunos casos hasta se llegan a ser necesarios. Eso es así, dicho entre paréntesis, porque Venezuela no era, antes de esta crisis, un país de emigrantes. Era un país que recibía inmigrantes. Pero ahora, pues, los venezolanos también son emigrantes.
Bueno, muchos venezolanos se van haciendo en sus países de emigración, tan importantes como para ellos lo fueron en su momento los europeos y latinoamericanos que a Venezuela emigraron en los años 40, 50 y 70 principalmente. Entre estos inmigrantes aventados por la guerra o la persecución política, hubo muchos profesores españoles exiliados por la guerra civil que se volvieron un referente importante para la universidad venezolana, por ejemplo. Y el psicoanálisis arrancó con fuerza en toda Latinoamérica por la emigración fundante de analistas pioneros como Ángel Garma o Madeleine y Willy Berenger en Argentina, lo que se irradió luego a toda Latinoamérica, o los centroeuropeos fundadores de la psicología del yo en Estados Unidos, y así podríamos multiplicar los ejemplos. Y no solo en el terreno profesional o académico fueron importantes los emigrantes, pues los obreros y empresarios italianos, portugueses y canarios, por ejemplo, dieron un impulso a la construcción, la agricultura y la alimentación que resultó de gran importancia en la Venezuela de los años 50 y 60. Yo pienso que esa es la meta que todo inmigrante debería alcanzar y que no siempre se alcanza por razones que luego intentaré abordar un poco más en detalle. En todo caso, me parece necesario relativizar siempre ese arraigado sentimiento de identidad nacional que en general suele formar parte de nuestra propia identidad, de nuestro self, y que pese a lo mucho que solemos amar a nuestro país, no debemos olvidar que con frecuencia el nacionalismo está en el fondo de muchas situaciones trágicas e injustas en torno a la emigración, o lo que es lo mismo, en torno al rechazo de esa diversidad que es consustancial al género humano. No me extenderé en esto, pero es bueno recordar que negar esa diversidad, priorizando lo que llamamos nuestra patria sobre las demás, puede llevar a guerras catastróficas y a genocidios, como los de la Alemania nazi, o las matanzas de negros, judíos, grupos étnicos diversos, etcétera, que manchan la historia de la humanidad hasta hoy. Y continúa eso, ¿no? Voy a parar ahora unos minutos, como les anuncié antes, para que ustedes puedan hacer los comentarios que deseen. A ver quién se anima. Remedios, quiere hablar. Bien. Remedios, no te oímos. Está abierto, sí. Ahora sí. Bueno, pues que estaba tratando de recordar cómo después, o sea, aparte de, hablando ya de España y Sudamérica, después digamos, de la pérdida definitiva de las colonias con Cuba y Puerto Rico, pues resulta que con la guerra con Estados Unidos, que paradójicamente iba a ayudar a Cuba, pero que luego se quedó con gran parte de México, pero posteriormente, eso fue en el finales del 19, en el 98, pero a principios del siglo XX volvió a haber una emigración española, no ya en plan de conquista, pero sí por la riqueza que con la caña de azúcar, etcétera, había, por ejemplo, en Cuba. Y posteriormente también fueron a otros lugares, incluido Venezuela, creo recordar, y también
a Argentina. O sea que es curioso porque es un trasiego constante. O sea, acaba de terminar, por decirlo así, la colonización, hay emigración. Incluso después de la guerra civil, que se emigra mucha gente a Sudamérica, y concretamente en el psicoanálisis, Ángel Garma emigra a Buenos Aires y funda allí o trabaja allí como psicoanalista. Es decir, eso ya más en concreto con nuestra profesión. Hay un intercambio constante, unas veces son unos los que van, otras veces son otros los que vuelven, centrándonos ahora en España y Sudamérica, ¿no? Pero bueno, ha sido en general, por eso las situaciones son continuas, ¿no? Y muy ¿Alguien enriquecedoras. más se anima? Creo que había alguien más. No sé si alguien ha abierto el audio, pero no sé quién. Bueno, en tal caso podemos seguir y ya habrán otras oportunidades de hablar y de comentar las cosas, ¿no? Vamos a cambiar ahora el vértice de observación sociohistórico y para pasar a lo clínico individual. Cuando los psicoanalistas hablamos hoy de la emigración, nos solemos referir al individuo que aún no ha tenido tiempo de asentarse con seguridad en el territorio desconocido en donde ahora vive, lo cual puede llevar aparejado diversos malestares directamente asociados a la emigración, y entre los cuales el más común es la añoranza de la patria. Creo que fue Saramago quien dijo que lo que añora el emigrante en realidad no es un país, sino una época. Y el tiempo no tiene retroceso. Lo mismo recordaba Machado. Al andarse hacia camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. O por citar a otros pensadores de nuestra cultura, Heráclito y su río donde no nos podremos volver a bañar. Todo lo cual es muy filosófico y muy cierto, lo que no impide que emigrar sea siempre una experiencia difícil y cuando la separación es violenta y se da en condiciones precarias, como lamentablemente ocurre hoy con la emigración en pateras hacia Europa o a pie por toda Latinoamérica, el trasplante resulta traumático y deja huellas que con frecuencia son patológicas. Uno de mis programas favoritos de televisión es Españoles por el Mundo o Madrileños por el Mundo. Y allí, aparte de conocer nuevos países desde la visión del inmigrante, que no es la misma que la del turista, podemos darnos cuenta del grado de integración de los españoles entrevistados en su país de destino. La mayoría de ellos parecen bien integrados en su nuevo país y hasta sentirse orgullosos de vivir en él. Tienen, por lo general, buena posición económica, se han mezclado con los lugareños, se han casado con ellos, tienen hijos y en general disfrutan de una nueva vida en la que quieren seguir viviendo. Tales experiencias migratorias son las más amables y logradas, pues en general han sido realizadas en las mejores y menos traumáticas condiciones. No todas las demás migraciones son tan felices como esas. En realidad, la emigración debería ser, como todos los demás procesos de cambio que ocurren naturalmente y a su tiempo en la vida. Pero con frecuencia ella ocurre forzada por situaciones indeseables y a destiempo, lo que facilita que lleguen a resultar traumáticas. Desde la teoría recurro a Winnicott cuando digo que si el trasplante migratorio
ocurre en condiciones donde hay una brusca y total discontinuidad existencial con el pasado. El término discontinuidad existencial es de Winnicott. Nos podemos encontrar con una situación grave parecida al estrés postraumático. Claro, Winnicott aplica ese término a la infancia, pero yo lo retomo para ubicarlo en la experiencia migratoria, ¿no? Nos podemos encontrar con una situación grave parecida al estrés postraumático o aún más grave si las condiciones son más precarias y duras y con un entorno hostil. Esto último es lo que se ha llamado síndrome de Ulises, que es lo que tú me recordabas, Ricardo, ¿no? Donde la elaboración del duelo y la adaptación al nuevo ambiente se ven extraordinariamente dificultadas por la abundancia de estresores que rodean a la emigración. Estos estresores pueden incluir la separación repentina y traumática de la familia y de la vida pasada, como está ocurriendo ahora con los emigrantes ucranianos, la lucha a veces desesperada por la supervivencia y el miedo y vulnerabilidad frente a las mafias o las autoridades por carecer de derechos y de redes sociales protectoras, la incertidumbre sobre su estatus legal en el nuevo país y no menos frente a la xenofobia o racismo manifiesto o latente de los lugareños, lo que acarrea un profundo sentimiento de desesperanza y fracaso del proceso migratorio y de estar atrapado en una trampa sin salida por la imposibilidad o inconveniencia de regresar a su país de origen. Todo esto puede conducir a sintomatologías, a veces graves, en el área depresiva, de la ansiedad, de la somatización, síndromes confusionales y un largo etcétera, directamente relacionadas con la situación de trauma crónico y con la imposibilidad de elaboración del duelo migratorio, que muchos requieren de ayuda socio- y psicoterapéutica. Así pues, las condiciones en las que se ha realizado la emigración tienen mucha importancia en el proceso y en el resultado. No será lo mismo ser un refugiado de guerra o emigrar forzado por las condiciones políticas o sociales del país de origen que voluntariamente buscando una mejor calidad de vida o incluso por simple ánimo aventurero, con la familia o solo, con la alternativa de poder regresar al país de origen o no, en condiciones cómodas o precarias, etc. Y el momento de la vida en que ocurre también resulta importante. No es lo mismo emigrar con 25 años con un proyecto de desarrollo en el nuevo país que en la infancia o en la tercera edad. Luego hablaré un poco más de esto. Vamos a hacer ahora una nueva interrupción para ver si alguien quiere comentar algo sobre lo que he dicho hasta ahora. Era José Bachotegui, el psiquiatra que sí, describió el síndrome de Ulises, vamos. de Ulises, sí, yo no lo recordaba. Nadie se anima. Seguro que muchas cosas les han pasado por la mente. Hola Alfonso, Hola, ¿quién? es Virginia Virginia, Calderón. Ah, Virginia. sí. Eh, bueno, no es exactamente de lo que has hablado, pero bueno, ya tú sabes que yo, al igual que tú, también soy inmigrante, soy hija de un inmigrante también, y bueno, soy esposa de un inmigrante, o sea que la migración ha estado en mi vida
de todas las formas, ¿no? Pero una cosa que quería decir, hablando de lo clínico y de lo que yo he podido ver en las personas que han emigrado cuando llegan acá, es que una de las primeras cosas que uno ve que hacen es empezar a organizar mucho la casa, a limpiar, a ordenar el lugar donde viven, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista de la psicología analítica de Jung, lo entendemos un poco como un intento de organizar, poner orden y hacer hogar y hacer casa dentro del lugar donde estás, precisamente para poder lidiar un poco con los sentimientos de vulnerabilidad, orfandad, separación de tu propia patria, pues del lugar de donde provienes, ¿no? Entonces es algo muy común y muy frecuente que uno ve que hacen la mayoría de los inmigrantes, que es que por un buen tiempo, y pacientes me comentaban, me decían, es que yo he ordenado y limpiado mi casa como nunca lo hice en mi propio país, pues, ¿no? Es como algo muy característico y es una manera de poder digerir o metabolizar todos los sentimientos que se mueven. Otra cosa también muy frecuente es buscar a tu gente, que quienes no han emigrado nunca, pues por lo menos los venezolanos que no habíamos emigrado, antes criticábamos mucho eso porque no lo entendíamos y decíamos, bueno, cuando van a otros países deberían vincularse con personas del lugar, del país de acogida, pero hay una gran necesidad de poderte relacionar y poder hablar con los tuyos, un poco también intentando hacer tierra y hacer, mantener un poco las raíces con tu lugar de origen, ¿no? Entonces eso pone a la persona en una dinámica compleja, porque por un lado se refugia en sus compatriotas o las personas que vienen de su país, pero por otro lado tiene que abrirse al lugar donde está, ¿no? Entonces eso genera unos sentimientos de ansiedad y de tristeza y de ambigüedades. O sea, el inmigrante se ve en una situación de ambigüedades también, es otra de las cosas que... Y bueno, así como eso, muchas otras cosas más, pero bueno, más adelante a lo mejor las comento, ¿no? Gracias, Virginia. Muy oportunas tus observaciones. Sí, yo quería... Pedro. Sí, quería hacer un pequeño comentario sobre el programa este que has dicho, Españoles por el Mundo, Madrileños por el Mundo y tal. Yo creo que es un programa que existe en todos los países. Sí. Y bueno, yo he sido inmigrante en Brasil durante casi 10 años y curiosamente ahí el programa, que lo emite una cadena, se llama El Mundo según los brasileños. O sea, es un poco como darle la vuelta. Y es verdad que yo vi bastantes de varias ciudades europeas, algunas, principalmente ciudades europeas y 3 de Estados Unidos. Y todos, como tú decías, todos están más o menos integrados y tal. Y hubo uno que me sorprendió porque cuando fue a Barcelona, resulta que había un brasileño de Río que era ocupa. Vivía de ocupa, literalmente. Y lo más interesante es que al final siempre les preguntaban si querían volver, si estaban con saudades, como dicen los brasileños, de volver. Y la mayoría sí, este no. Y dijo, bueno, ¿les das algún mensaje? Y entonces el mensaje que dijo fue, vengan aquí y ocupen, literalmente. Pero así, con toda. Eso es muy interesante. Digo, vale. Y en cuanto a estaba pensando también que, bueno, yo durante unos años fui profesor de español para extranjeros en la Universidad Complutense y tuve un curso había un convenio, la Complutense, con algunas universidades americanas, entre ellas una de California.
Los alumnos que venían, la mayoría, la inmensa mayoría eran hispanos, eran Martínez, García, López, etcétera, etcétera. Pero curiosamente, su nivel de español era, pues, podemos hablar casi a veces un B, ninguno era un C, lo que se llama C, o sea, a nivel alto era un B y algunos raspados. Entonces yo hablé con varios y digo, bueno, oye, ¿cómo es posible? ¿Tus padres? Sí, sí, mis padres han nacido en México, han nacido en Guatemala, han nacido en otros países sudamericanos y tal. Y dice, ¿cómo es posible que no hables español? Y dice, porque cuando mis padres llegaron aquí y yo nací en Estados Unidos, mis padres querían integrarse y que nos integráramos tanto que dejaron de hablarnos en español en casa. Entonces perdieron la posibilidad de nacer desarrollarse con dos idiomas, el de su familia y el del país, en este caso el inglés. Eso me pareció algo también curioso. Y ellos lamentaban, claro, luego ya con 20 años universitarios así, lamentaban no haber tenido en casa, no haber hablado español, porque ahora tenían dificultades. Claro, aprender un idioma de adulto no es lo mismo que aprenderlo de Claro. joven. Bueno, muy bien, muchas gracias. Creo que tocaré algunos de los puntos que tú has tocado también ahora enseguida, ¿no? No abundaré mucho sobre el duelo migratorio, que es un tema que ha sido ampliamente estudiado y que sabemos que es un duelo difícil y con frecuencia largo de elaborar por ser parcial y ambiguo, como decía Virginia. No hay una desaparición es decir, no hay una desaparición del objeto como en el duelo común, sino una separación, aunque ésta se termina volviendo con frecuencia definitiva. Es recurrente, es decir, puede ir y venir durante mucho tiempo. Es múltiple, es decir, hay una pérdida o separación de muchas cosas, del país, de la familia, de los amigos, del idioma, del estatus social, de un pasado y unos mitos compartidos con los demás y tantas cosas como se suelen perder. Todo eso provoca al comienzo una regresión y un sentimiento de pérdida de pertenencia, es decir, eres ajeno, extraño, extranjero en el nuevo lugar. Dice Ulises en la Odisea, me preguntas, Cíclope, ¿cómo me llamo? Mi nombre es Nadie y todos me llaman Nadie. Emigrar supone una pérdida de los referentes intersubjetivos conocidos, familiares, pero también es una amenaza para nuestra identidad desde que al extranjero nadie lo conoce en su nuevo entorno, es nadie. Y si quiere ser alguien, deberá estar dispuesto a alterar en algo su identidad previa para adaptarla a su nueva realidad, de modo que pueda volver a ser reconocido por los otros. Otros que seguramente serán muy diferentes a los que antes conocía y que le conocían, aquellos que contribuyeron en el pasado a construir una identidad y un narcisismo que si no tienen una continuidad razonable en el presente, podrían verse muy menoscabados. El narcisismo y la autoestima se construyen y permanecen en la intersubjetividad. Y ella debiera tener una continuidad. Por eso es que los emigrantes suelen agruparse entre los mismos connacionales, ¿no?, que están emigrados a ese país, porque es una manera de conservar y restablecer de alguna manera esa continuidad. Bueno, perder esa intersubjetividad con las personas conocidas para convertirse en nadie en el nuevo entorno
puede en sí mismo ser traumático si uno no está dispuesto a sintonizarse con el nuevo y diferente ambiente interpersonal. Y esto puede resultar muy descorazonador. Yo he visto unos cuantos casos así, cuando se emigra con una fantasía hipomaníaca de conquista que inevitablemente chocará con una realidad que no está presta a dejarse conquistar. Luego hablaré sobre esto también. Creo, para seguir hablando del duelo migratorio, creo que elaborarlo significa restablecer al menos parte de aquella continuidad existencial interrumpida. Y cuando ya se logra de entrada en el nuevo entorno una cierta continuidad en rubros importantes como la profesión, la familia, algunas costumbres sociales o la continuación de un proyecto de vida, lo cual es más fácil en los jóvenes, sin duda, esa elaboración se ve muy facilitada. No incluyo en esta lista a la lengua, porque aun siendo la misma, nunca lo es del todo. Siempre hay diferencias que dificultan la comprensión, propician los malentendidos y requieren de un aprendizaje más o menos laborioso. Por supuesto, también las previas experiencias infantiles de separación, que siempre se reactivan en esta situación, y la frecuente y recurrente fantasía de un retorno por lo general inviable, suelen dificultar esa elaboración. Pero creo que por encima de todo, para poder superar las dificultades del proceso migratorio, es muy conveniente recordar siempre quién ha sido y es uno y para dónde quiere ir, independientemente de cuánto haya cambiado el ambiente donde nos movemos. Integrarse a un nuevo ambiente no quiere decir disfrazarse de lo que uno no es, ni rechazar nuestros orígenes. Eso ocurre a veces en algunos emigrantes y sus consecuencias pueden incluso llegar a ser trágicas, como dramáticamente nos ilustra la película Claroscuro, que les recomiendo ampliamente. Si no la han visto, está en Netflix. No es una película sobre inmigrantes, pero viene muy a cuento aquí por la trágica historia de segregación racial en los Estados Unidos y las dificultades que siempre trae la integración. Muy en resumen, una negra con tez blanca por esos azares de la genética pretende pasar por blanca, integrarse en el mundo de los blancos y hasta llega a casarse con un blanco que odia a los negros. Pero la intensa y desesperada nostalgia de su vida pasada entre los suyos, a la que no puede regresar, la hace muy infeliz por verse radicalmente separada de ella. De modo que aprovecha el encuentro fortuito con una antigua amiga para regresar a su antiguo mundo a escondidas. La previsible tragedia surge cuando la amiga se siente invadida y amenazada y el marido descubre el engaño. Hay allí un diálogo, por cierto, de esta amiga donde dice que todos somos algo falsos. Y por supuesto, tiene razón. Winnicott lo llamó el falso self. Pero una cosa es utilizarlo eventualmente con fines sociales y hasta de protección del verdadero self, y otra es avasallar a este asfixiándolo sin salida por otras razones ambiciosas o de miedo excesivo al rechazo. Lo sofocado siempre busca una salida y causa sufrimiento, como sabemos bien los psicoanalistas. Un signo que he observado a veces de ese intento de disfrazarse en algún emigrante es su manera de hablar que pretende imitar al dedillo a los lugareños cuando comparten la misma lengua, tratando de copiar sus peculiaridades locales, pero que los demás pueden percibirlas falsas, porque lo son. Otra cosa es adoptar el habla a la necesaria comunicación con los demás. El proceso de integración debe producir cambios también en la lengua nueva que se requieren para producir cambios.
El proceso de integración debe producir cambios también en la lengua nueva que se requieren para comunicarse y ser entendido en el nuevo lugar. Pero en la manera de hablar esa lengua, por lo general, se reconoce el origen del que habla por el acento y ciertos modismos que siempre se escapan. Por muchos años que tenga un argentino en otro país, lo pongo solo como ejemplo, porque eso le pasa a la mayoría de los inmigrantes, su manera de hablar siempre lo delatará como argentino. Y si eso pasa con una lengua que se supone la misma, ¿cómo no lo será cuando es otra? Hablando de argentinos, recuerdo ahora un chiste latinoamericano, probablemente argentino, que dice que los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos descienden de los incas y los argentinos descienden de los barcos, en alusión a la enorme emigración europea que conforma un porcentaje muy grande de su población y que en el transcurso de las generaciones ya son muy argentinos. Mi padre mismo estuvo a punto de emigrar a Argentina, era su idea fija, con lo cual yo estaría ahora hablándoles con acento argentino en vez de venezolano. Pero sus amigos gallegos lo convencieron de ir a Venezuela, que en aquel momento parecía una mejor opción, porque abrió de par en par las puertas a la inmigración. Bueno, paramos unos minutos para a ver si hay algún comentario. Yo quería hacer un comentario. Ana. Sí. Bueno, introducir el tema de la división familiar que se produce cuando emigran o el padre o la madre dejan los hijos en el país de origen y luego intentan, bueno, hacer las reagrupaciones familiares con todo lo que conlleva para los niños que tienen que cambiar. Primero despedirse de los padres, después convivir con los abuelos, con los tíos, bueno, con la familia que los acoge en su país y luego ir al país donde los padres están trabajando. Muchos de ellos han pasado, pues, yo qué sé, 3 años, 4 años, o solo se han visto unos días para las vacaciones y los padres los han podido ir a ver. Todo lo que... todos los problemas emocionales que comporta para los padres que han perdido la pista de sus hijos, no los conocen, y para los hijos que cuando van al país donde los padres figura que viven tan bien y que es fantástico porque les mandan dinero a su país y ellos allí pueden vivir muy bien, se encuentran con las limitaciones que viven los padres en el país donde figura que se vive tan bien, ¿no? Todo lo que representa. Bueno, yo esto lo he vivido durante muchos años porque trabajaba de maestra y durante, bueno, ha sido una cosa como muy impactante y que cuesta mucho de trabajar dentro del mundo de la escuela, con todas las dificultades que esto conlleva, de relación con los padres que desconocen a los hijos, que han hecho un esfuerzo tan grande para traerlos con ellos y ahora los hijos se rebotan porque no, yo qué sé, en su país vivían en una casa con un patio y aquí tienen que vivir en una habitación 3 personas juntas, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, no sé si forma parte de la idea de este encuentro, pero que me parece que es importante porque cada cambio, o sea, cada migración, si pasan estas cosas, pues hay toda una serie de carencias bueno, que se tenían que poder ayudar, ¿no? a situar y que no, desde la pública es muy difícil y bueno, si no hay recursos pues es
a ver cómo irá evolucionando esto cuando estos chicos se hagan mayores y vayan, se quedan aquí o vuelven otra vez a su país. Bueno, son cosas que siendo maestra te las vas preguntando, ¿no? ¿Qué pasará con estas criaturas? ¿Cómo evolucionarán? ¿Cómo evolucionará esta familia? En fin, no sé si tocaba ahora, pero se me ha ocurrido. Muchas gracias, Ana María. Creo que me das pie a lo que yo voy a decir ahora, ¿no? Y yo quiero hablar de mi propia experiencia como emigrante, ¿no? Mm. Así que continuaré hablando de mi caso por lo que ello pueda servir para seguir entendiendo la experiencia migratoria y siguiendo la máxima psicoanalítica de analizar los primeros nosotros para mejor comprender a nuestros pacientes. Yo he pasado por la experiencia migratoria en varias oportunidades. Cuando emigré con mis padres a Venezuela siendo niño, emigré de 7 años, y cuando regresé a España en mi tercera edad. Aunque antes de cambiar de país, mis padres también migraron conmigo por varias regiones de España en busca de mejores condiciones de vida. Cada una de esas veces fue muy diferente, pero en cada una me sentí extranjero. En Galicia, donde inicié mi escolaridad, por tan solo poner un ejemplo, tuve que aprender el gallego. Y el valenciano, que era la lengua de mis padres, yo nunca lo hablé, sino el castellano, pues fue muy poco el tiempo que viví en Valencia. Al principio en Venezuela yo era el españolito que no hablaba como los venezolanos. Y en España ahora soy el venezolano que no habla como los españoles. El que regresa a su país luego de años de adaptación a otro se encuentra con la paradoja de que este de ahora ya no es su país. Una vez que migras, siempre serás extranjero, aunque en realidad ello no tiene por qué ser un problema si hay una buena integración. A propósito de lo que decía Ana María, mi padre emigró primero a Venezuela, por supuesto, y bueno, pasó casi un año antes de que nosotros pudiéramos ir a Venezuela, mi madre y mi hermana. Hay un chiste, una anécdota, mejor dicho, que cuando mi hermana, que era muy pequeñita en ese momento, y que prácticamente solo había conocido tíos, ¿no? En Alcoy, de donde es mi familia, cuando llegó a Venezuela, a mi papá le decía el tío papá, ¿no? El tío papá. Y claro, eso fue una primera separación y nosotros empezamos a vivir en condiciones más bien precarias, ¿no? Más bien precarias. Pero bueno, echamos adelante, ¿no? Voy a proseguir. Hay que tener en cuenta que la integración, aunque tenga mayor o menor éxito, nunca será absoluta. Y eso tampoco es deseable, pues ello significaría negar una identidad anterior que no tiene por qué olvidarse. Uno de mis hijos tiene 3 nacionalidades. Yo tengo 2 nada más. Él es ciudadano venezolano, español y estadounidense. Nació y estudió en Venezuela, vivió y continuó su formación profesional en España y ahora está en Estados Unidos, orgulloso de haber integrado en él 3 culturas, o 4, pues está casado con una mexicana, con lo que ello implica en lo familiar. Y tanto es así que ha dedicado su vida profesional como psicólogo consultor al área de la diversidad y la inclusión, tema particularmente sensible en los Estados Unidos, país de inmigrantes y afrodescendientes.
Pero él sigue siendo quien siempre ha sido y su manera de hablar el español no ha variado sustancialmente, salvo algunas expresiones mexicanas que a veces se le cuelan, ¿no? Cuando escucho esa canción que dice no soy de aquí ni soy de allá, que ustedes habrán escuchado, yo pienso lo contrario. Soy de aquí y soy de allá, lo cual tiene que ver con las ganancias que tales experiencias migratorias han representado para cada uno. En mi caso, emigrar a Venezuela significó tener un acceso a un futuro próspero, que en Venezuela me estaba vedado en aquella época, años 40, plena guerra y posguerra mundial, y que en la Venezuela que encontramos, un país pujante en pleno desarrollo, resultó en cambio accesible y aprovechable para mí y mi familia. La integración al nuevo ambiente fue ardua, siempre lo es, por la pérdida de todos los referentes históricos y culturales que quedaron atrás, además de una familia de abuelos, tíos y primos, con lo que tan solo por carta podíamos contactar en aquella época y tardábamos un mes en obtener respuesta, tan diferente a hoy, gracias al desarrollo de la tecnología. Pero esa integración se vio favorecida por el contacto diario con mis compañeros de colegio, el bachillerato y luego en los estudios de medicina y la especialidad. Para el inmigrante, no estar en contacto estrecho con los nativos conlleva el peligro de un aislamiento defensivo, de un apego al pasado que mucho retrasa la necesaria integración y que puede dar lugar a una idealización, falsa como todas las idealizaciones, de aquello que se dejó atrás. En mi caso, fueron cosas que yo mismo no había vivido las que al principio idealicé, una especie de nostalgia imaginaria de lo no vivido, pero transmitido vívidamente por mis padres. Cuando la migración ocurre antes o durante la adolescencia, en la niñez o en la adolescencia, cuando el proceso de construcción de la identidad personal es tan importante, esto puede revestir aspectos dramáticos cuando la integración no se logra y en una especie de formación reactiva e idealización extrema del pasado, llevar al joven a identificarse con movimientos fundamentalistas fanatizados de su cultura anterior, como la radicalización en el yihadismo en el caso de los musulmanes. Todos hemos visto repetidamente cómo muchos atentados terroristas en países de Europa son perpetrados por jóvenes emigrados musulmanes radicalizados. En mi propia adolescencia en Venezuela, la pertenencia a una familia del bando republicano en la guerra civil y el contacto estrecho con organizaciones españolas en el exilio me dio acceso a identificarme con el movimiento político anarquista, que había tenido mucha fuerza durante aquel periodo histórico. Evidentemente se trataba de una búsqueda de identidad que mi nueva realidad no me había proporcionado todavía, y una veleidad puberal que no tuvo mayor trascendencia práctica por lo desactualizado de esa corriente política, pero que sin embargo dejó un pozo en mi identidad, junto al hecho mismo de sentirme extranjero. Claro que al cabo me integré bien en mi nueva realidad venezolana, pero la experiencia migratoria y los caminos de la exploración identitaria dejaron una huella en mí. Mi identidad profesional, por ejemplo, no por casualidad se inclinó hacia la psiquiatría y luego al psicoanálisis, materias en cierto modo extranjeras de la medicina, que yo descubrí maravillado ya hacia el final de mi formación médica. Particularmente el psicoanálisis, una disciplina revolucionaria como pocas, creada además por un judío extranjero y contestatario al que muchos sigo admirando, ejerció una atracción irresistible sobre aquel pozo extranjero anarquista de mi identidad. Si quieren, paramos un momento para ver si alguien tiene algún comentario. Bueno, yo en todo caso quería... Aurora.
Sí, quería comentar sobre mi propia experiencia, también como emigrante, aquí en España, porque yo nací en Perú y entonces siendo adolescente, a los 19 años, vine a España a estudiar y ya me quedé. Supuestamente había venido solo por un corto tiempo, quiero decir, unos años de estudio, pero se suponía me debía volver. Siempre yo andaba con mi pasaporte en el bolso, con la idea de que en cualquier momento iba a volver. El caso es que el pasaporte caducó y yo ya me quedé definitivamente aquí porque formé familia, mis hijos han nacido aquí, mis nietos han nacido aquí. Pero bueno, a mí me parece como muy interesante, ¿no? Toda esta experiencia que tiene que ver con la migración, que no, cuando no es, digamos, o sea, traumática en el sentido de que yo no salí huyendo, ni mucho menos, ¿no? Sino que eran, bueno, aspiraciones de estudiar y porque mis abuelos eran españoles de parte materna, porque ya había tenido, digamos, también una infancia y adolescencia también particular, porque mis abuelos maternos eran españoles y por parte de mi padre eran de procedencia andina, con lo cual siempre había un enfrentamiento entre los dos bandos, porque allí unos eran los que se decían que descendían de los conquistadores y los otros se defendían diciendo que por qué habían sido conquistados y que les habían venido digamos, a quitar de sus lugares de origen, etcétera, ¿no? O sea que ya desde el inicio ya partí, digamos, de unas bases de migración y luego yo continué en esa línea. Entonces, bueno, todo esto ha dejado realmente un pozo en el cual yo no sé, muchas veces me he sentido como un híbrido en el sentido de que, porque cuando estoy aquí, claro, evidentemente nunca soy totalmente de aquí, porque además tengo el acento, aquí se habla el catalán, yo no lo hablo, pero no porque no lo entiendo totalmente, inclusive lo escribo, pero el problema es que con un acento, que siempre se han reído de mí, con lo cual yo he dejado de hablar catalán y solamente hablo en castellano, ¿no? Entonces, claro, y por otro lado están toda una serie de experiencias que tienen, muy sensoriales, que tienen que ver con los olores, con los sabores, con la música, con toda una serie de, digamos, de recuerdos anteriores que yo los he recreado cuando he vuelto como turista, digamos, al Perú, por ejemplo, ¿no? Pero que ya no me siento tampoco de allí. Pero allí sí que me dicen la española. Entonces, cuando voy allí soy la española, cuando estoy aquí soy la extranjera. Entonces, bueno, es esa situación en la que, digamos, uno aprende, ¿no?, a convivir con ello, pero realmente siempre hay como una nostalgia, digamos, ¿no?, de aspectos que se han quedado atrás y que en mi caso para nada han significado algo idealizado, ¿no?, sino simplemente algo que siento que ya nunca podría recuperar, pero que para mí es una riqueza importante y que me ha permitido también acercarme a una serie de pacientes, ¿no?, que han vivido experiencias migratorias, muchos de ellos con situaciones realmente traumáticas, otros no, como estudiantes que han venido a hacer el máster y que luego se han querido quedar y que se han encontrado en dilemas que yo he conocido perfectamente. Entonces, bueno, me alegro mucho de todo esto que ha ido comentando Alfonso, ¿no?, que me parece muy enriquecedor y que realmente habla de un problema, bueno, que todos conocemos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Aurora. Perdón, continuamos. Alfonso. ¿Sí? Alfonso, Francisco ha levantado la mano. Ah, muy Francisco bien. Ruiz Sí, Manresa. sí, no hay Mi, problema. mi hermano Francisco. Hola. Mi hermano Alfonso, hola. Y querido, me pude liberar un poco tarde de mis pacientes, pero quería no perderme la ocasión de estar hoy con vosotros. Y bueno, he oído a 4 personas que me han antecedido, que todos mostrando experiencias de migración, que también tengo yo las mías. Hoy, a esta distancia de ustedes, de tantas millas, me veo en la misma pantalla, pero siento que es una micromigración también, pues estoy tratando de ver cómo me arraigo entre vosotros de alguna forma. No lo sé aún cómo lo haré. Hay algo de duelo, hay algo de esperanzas, hay
una mezcla muy grande. Pero Alfonso me trajo muchos recuerdos de las experiencias personales, de que algunas de ellas pues casi las compartimos. Llegué a Venezuela 3 años. Mis padres habían tenido 2 migraciones ya encima de guerras y traumas. Y la primera etapa de mi infancia fue en un grupo como era natural, de correligionarios y de las mismas españoles también exiliados. Y después, que cuando yo empecé a entender, ya un poco mayor, veía las diferencias tan grandes que había entre las familias que fueron los amigos, las familias amigas de mi infancia. Unos mantuvieron por años pedazos o trozos de tierra en botellas, la última tierra que pude sacar de mi patria cuando salí. Otros, entre los cuales estaba mi padre, dijeron, no, yo no tengo nada de eso, yo tengo que romper con todo lo anterior y ver cómo me va en esta nueva tierra. Y la verdad que hicieron duelos muy distintos. El duelo parece que, parecido a lo que dijo Alfonso, que es un duelo de algo que está vivo y es más complicado. Es como el duelo de un rompimiento amoroso, que ahí está la novia, ahí está la pareja, que no se ha muerto, no es que me quedé triste porque murió, sino que está allí. Otros la usan, otros la viven. Y esto lo hace todavía más dificultoso y a veces hay una resistencia enorme a establecer un duelo relativamente sano que permitiera una mayor integración. Las situaciones de identidad están siempre ahí en juego. Como anécdota también, ya mi padre anciano, después de pasar mucho más tiempo en Venezuela que en España, le decía a mi esposa, que es una venezolana castiza, decía, ¿verdad, nena, que a mí no se me nota el acento? Que yo tengo el acento venezolano. Yo he tratado de imitarlo lo mejor que pueda. Él estaba seguro de que se había integrado completamente, pero no fue así. Incluso yo tuve mucho problema con cómo hacer con mi acento. Y resulta que al final tengo un acento que no es venezolano, que no es español, que a veces me confunden y me dicen que soy chileno. Y vaya uno a saber que yo mismo no lo sé. Es una mezcolanza que uno va logrando como metiendo en un revoltillo todo lo que parecía que era lo normal. Dentro de mi casa trataba de hablar con la fe. Fuera de mi casa me sentía avergonzado si se me salía una fe y me podían reconocer como extranjero. Y en fin, eso le lleva a uno que de alguna forma, a pesar de que uno se integre, uno termina siendo un poco un lobo solitario. Y esta es una experiencia que a veces, por lo menos en mi caso, llevo un poquito a cuestas. Y me ha tocado casi en todas las cosas que he hecho. Como profesor en la universidad, cuando trabajaba en la Facultad de Medicina, cuando salí al extranjero también era un lobo solitario. Luego de vuelta a mi país o en el mismo psicoanálisis dentro de mi sociedad, no soy tengo más afinidad con Alfonso, quizás porque somos hermanos de alguna manera de origen, pero no con la corriente, digamos, dominante en la sociedad donde aún trabajo. Y esa sensación de un poco de desarraigo o un arraigo que no termina de cuajar, una identidad que siempre está en transformación, creo que es algo que todos los que migran han de llevar a cuestas. Y aquí dejaría yo mi comentario. Muchísimas gracias, Francisco, por compartir tu experiencia, ¿no? Vamos a seguir porque el tiempo corre y tenemos que terminar a las 9:30, me han dicho, ¿no? Bueno, vamos a hablar de mi siguiente migración, que algunos llamarían retorno, pero que no lo fue, por supuesto. En nada o casi nada se diferenció de la de otros venezolanos en España.
Llegué a un país con costumbres, formas de hablar y tradiciones muy distintas a aquellas a las que también me había integrado en Venezuela, con mujer e hijos venezolanos y con un reconocimiento profesional adquirido allá, pero que aquí no me servía. La integración a Venezuela también ha dejado una huella en mi identidad, como no podía ser de otra manera. De modo que hoy yo puedo llamarme venezolano en un alto porcentaje y ya no podré nunca volver a la que fue en una época mi identidad española infantil. A mi llegada a Madrid tuve la suerte de contar con apoyo familiar al llegar, pues uno de mis hijos y mi nuera habían emigrado mucho antes que yo y nos acogieron al principio en su casa. No todos los emigrantes tienen esa suerte, que allana o simplifica el impacto inicial de desamparo y regresión por el desconocimiento de muchas cosas en el nuevo entorno. También contacté, por supuesto, con los familiares que habían quedado en España, los pocos que no habían muerto, pero para mí ya resultaron más bien ajenos luego de tanto tiempo. Y, desde luego, los escenarios físicos que yo recordaba de mi infancia habían desaparecido para siempre. La burocracia es otro obstáculo siempre presente para el inmigrante, y eso también incluye al retornado. Por ejemplo, en España el Estado tiene prevista una ayuda económica al emigrante retornado de tercera edad. Pero toda la burocracia al respecto parece diseñada para desalentarte de tu intento de obtenerla. Y luego, en cualquier momento, te la quitan. Obtener mi DNI, al que por supuesto tenía derecho, también representó una lucha absurda con una burocracia que en ocasiones se torna kafkiana. Pero bueno, no contradicciones de la sociedad del bienestar con la que me encontré en España y de la cual también disfruto ahora, aunque no resultó fácil. El hecho de que hoy tantos venezolanos hayan emigrado, junto a la generalización del trabajo telemático, pues me ha facilitado esa continuidad existencial de la que antes hablaba, pero la gran mayoría de mis pacientes de ahora son venezolanos, porque la gran mayoría de mis pacientes son venezolanos en ciudades de España o en otros países, e incluso pude continuar con mis antiguos pacientes en Venezuela. De paso comentaré que para el paciente migrado también es de mucha ayuda tener un analista de su país, inmigrante a su vez, con el que pueda expresarse y sentirse comprendido sin temor a equívocos lingüísticos o culturales. En lo gremial y docente, la acogida que me brindó el CEAP al aceptar mi currículo y admitirme como miembro y profesor también me ayudó mucho en esa nueva integración, sin duda. Aunque sigo manteniendo los vínculos y hasta el trabajo telemático como didacta con la asociación a la que sigo perteneciendo en Venezuela. Ventajas que nos proporcionan las nuevas tecnologías. El tema del retorno me trae a la mente el argumento de la zarzuela Los Gavilanes, que muchos de ustedes conocerán. Digo yo, no sé. Luego de muchos años en Perú, Juan regresa a su aldea ya maduro, en donde ya no es el pescador que fue en su juventud, sino el indiano rico, pero que llega a convertirse en una amenaza para la aldea. Un gavilán que caza palomas. El retornado, aún no bien integrado, es un extraño que puede despertar envidia, temor y paranoia en los lugareños. Recuerden el ejemplo de la película Claroscuro, donde la protagonista retornada a su mundo anterior despierta el temor, la envidia y los celos de su amiga, que llega a verla como una enemiga amenazadora. El indiano de los gavilanes actúa como si el tiempo no hubiese pasado y quisiese borrar 20 años de su vida en Perú. Y pretende casarse con Rosaura, versión joven de su antigua novia en la aldea, valido de su actual poder económico. Pretensión que se demuestra imposible por forzada y contraria a los deseos de su joven enamorado y de ella misma. Eso lo llamo yo una mala integración.
pues la buena integración siempre deja ver las huellas del paso del tiempo, las cicatrices de las antiguas heridas y de los cambios en la identidad. Luego de 20 años en Perú, Juan pretende haber permanecido sin cambios, lo que podemos atribuir a su disposición conquistadora predadora y su proyecto permanente de regresar a su aldea. Pero como él mismo dice, eso le ocasionó un gran sufrimiento por la permanente añoranza y tristeza de la separación y de un duelo migratorio que nunca fue elaborado. Y eso se aprecia en el aria que da comienzo a la obra. Pensando en ti noche y día, aldea de mis amores, la esperanza renacía y se calmaban mis dolores. Era más dulce mi pena y menor mi desconsuelo. Vimos que lo mismo le pasa a la protagonista de la película que les mencioné, que también emigra al mundo de los blancos, pero añorando dolorosamente su mundo anterior. Todo lo cual indica que allí hay un duelo nunca elaborado. En el desenlace de los gavilanes, sin embargo, el autor del argumento escenifica la conversión hacia una buena integración de Juan, no ya como el lugareño que fue anteriormente y ya nunca volverá a ser, sino como el extranjero bien integrado, el indiano que ahora reconoce ser, renunciando a su pretensión dominadora y desfasada, y aportando bienestar para la aldea. Final feliz en este caso, muy trágico en el de claroscuro. Cuando el aspecto conquistador se exagera hasta el punto de impedir los procesos naturales de duelo y cambios en la identidad del inmigrante, se producen distorsiones que chocan de frente con la realidad y pueden dar lugar a la confrontación con los lugareños que por lo general no se resolverá a favor del inmigrante a menos de tratarse de un invasor con una fuerza militar superior, como ha ocurrido tantas veces en la historia. Recuerdo ahora que a los extranjeros nacionalizados venezolanos se los llamaba allí reencauchados. Francisco y Virginia lo saben bien. Cauchos llaman en Venezuela a los neumáticos de los coches. Y cuando están desgastados les ponen una nueva banda de rodamiento o coraza que los hace ver como si fueran nuevos. Y a los extranjeros como si fueran venezolanos. De allí la metáfora. Pero donde el cuerpo mismo del neumático es el mismo anterior. El retornado a su país tiene que pasar por un proceso de reintegración o reencauchado similar al de cualquier extranjero, porque su banda de rodamiento original ya está desgastada, por lo que nunca será ya el caucho original ni tampoco uno nuevo, pero sí uno operativo, capaz de seguir rodando. Mis padres nunca quisieron regresar a España, como muchos españoles que emigraron a Venezuela y a Argentina y a muchos sitios, ¿no? Y ya en su ancianidad, cuando algún joven le mencionaba a mi padre el hecho de ser extranjero por su manera de hablar, allí le dicen monsieur a los extranjeros, que es una expresión algo despectiva, mi padre le preguntaba su edad al muchacho y le respondía muy serio, pues yo soy más venezolano que tú, pues tengo más años en Venezuela que tú. un poco lo mismo que el papá de Francisco, que él relataba, ¿no? Pero nunca dejó de hablar como español, ni de tener costumbres y recuerdos ligados a España. Habiendo vivido yo la mayor parte de mi vida en Venezuela, me toca a mí reconocer que soy venezolano y español, aunque bastante más de lo primero que de lo segundo. Voy a concluir insistiendo en que la principal tarea del emigrante es integrarse al nuevo ambiente, pero sin perder su identidad previa. Aunque como hemos visto, es inevitable que en ese proceso haya cambios en la identidad del self que dejan siempre huellas permanentes. Si lo vemos desde la neurociencia, recordamos que nuestro cerebro es plástico y que la experiencia de la migración, como todas las experiencias prolongadas, lo modifican
lo cual no es para nada indeseable. Lo lamentable, y quizás no inevitable, es que a veces esa meta esté plagada de dificultades y peligros que cuando las condiciones que se presentan en el proceso de inserción no son las más favorables, llegan a producir mucha infelicidad, dificultan o impiden la necesaria elaboración del duelo migratorio y en ocasiones precipitan cuadros clínicos diversos. La contribución de nosotros los psicoanalistas a cambiar en algo este panorama sería, en primer lugar, por supuesto, ayudando a nuestros pacientes inmigrantes a elaborar sus duelos e integrarse, pero también de cara a la sociedad, divulgando lo valioso que resulta para la sociedad misma la facilitación de una buena integración de los emigrantes y la lucha contra los prejuicios xenófobos manifiestos, disimulados o latentes que parecen ser una marca distintiva en el ser humano. Porque también es distintivo de lo humano la capacidad de razonar, comprender al otro y cambiar actitudes. Muchas gracias por escucharme y por los aportes que ustedes han hecho y que ahora yo me voy a callar y si otras personas quieren hablar y complementar, adelante. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, yo quería agregar algo más sobre la identidad, que creo que es una de las cosas que más la migración impacta muchísimo, la identidad, y no solamente al que emigra, sino a los hijos de inmigrantes, ¿no? Y eso yo lo viví porque mi padre era un inmigrante español y yo nací en Venezuela, mi madre venezolana, y siempre tuve esa sensación. En mi casa no se desayunaba arepa, que es el desayuno típico de Venezuela, se desayunaba con pan, se comía cocido madrileño y cosas por el estilo, ¿no? Y siempre me sentí un poco lo que dijo la otra persona, no recuerdo su nombre, como un híbrido, o sea, no era ni totalmente venezolana, pero tampoco española por completo. Y ahora que migro para España, pues me encuentro exactamente en la misma situación, ¿no? Hay cosas que sí, que las tengo, que las veo, que me vienen de mi padre, pero hay otras que me vienen de Venezuela. Entonces, creo que eso es algo que siempre va a estar allí. Y no solamente al que emigra, sino a los hijos, a las próximas generaciones. Ahora, si bien uno puede sentirse un poco solo en un sentido, pero en otro también es muy enriquecedor esa experiencia, porque creo que alimentarse de distintas culturas le amplía a uno la visión del mundo y también la visión que uno pueda tener de uno mismo también. O sea, es algo que suma más que resta, ¿no? Y por último, también quería comentar que sí he visto que la edad también influye mucho en cómo se lleva el proceso migratorio, porque he visto personas mayores, que ha pasado ahora mucho con los venezolanos, que sus hijos emigran para acá y luego vienen sus padres que tienen 60, 70 años. Para ellos es muy doloroso y muy difícil la adaptación, entre otras cosas porque se sienten mantenidos por sus hijos, se cambia como el rol que tradicionalmente se tiene, se sienten que tienen que estar en casa de los hijos, sobre todo si no se pueden mantener por cuenta propia y tener un espacio propio, y empiezan a sentirse incómodos, que son una carga para los hijos. Entonces es un proceso bastante difícil. Es muy distinto a cuando se migra con una persona pues mucho más joven, ¿no? Entonces sí, pues creo que el proceso migratorio es un proceso muy complejo que toca muchísimos aspectos, pero que seguirá siendo parte del psiquismo humano, porque como dijo Alfonso, siempre seremos inmigrantes todos, de una forma u otra, porque eso está en nuestra naturaleza, ¿no?
Pedro. No te oímos, Pedro. ¿Ahora? Sí. No, yo quería añadir un poco lo que se ha dicho del sentimiento de híbrido. No recuerdo ahora mismo quién lo ha dicho, pero creo que es muy acertado. Es una sensación extraña. Yo cuando estaba en Brasil soy el gringo, porque todos los extranjeros allí son gringos. Y curiosamente, con el tema de los españoles, claro, inmediatamente por el acento, yo sigo hablo portugués, pero conservo mi extraordinario acento madrileño. Y entonces cuando dices la primera palabra, ya saben que no eres brasileño. Entonces hay un juego, ¿de dónde es usted? Y yo ya digo, bueno, no sé, averigua. Y la mayoría te dicen argentino. Entonces, o sea, si yo aprendí que si yo decía español, tengo que decir español de España. Porque si no, eres o argentino, o eres boliviano, o eres peruano, o eres colombiano, pero tienes que decir español de España. Y ese sentimiento de ser híbrido, o sea, no eres brasileño, aunque es verdad, y hay que decirlo claramente, en general yo me sentí muy bien acogido, salvo 3 o 4 episodios de estos así un poco desagradables. El resto de la gente, yo no he tenido el más mínimo problema, no me he sentido rechazado, al contrario, es una gente muy abierta, muy cordial, y es cierto que te ven como un bicho raro, o sea, yo era un bicho exótico, o sea, que ha aparecido aquí, y hablan contigo, o sea, quieren enterarse de lo que piensas, de lo que piensas de ellos, de lo que piensas tal. Pero cuando venía a España, pasaba algunos meses así, tenía una sensación rara porque la lengua se contamina. Entonces, yo me doy cuenta que cuando hablaba en español aquí, utilizaba a veces giros o se me escapaba alguna palabra del portugués de Brasil. Y entonces a veces algunos amigos decían, joder, tío, habla raro, ¿qué dices? Y es una mezcla, o sea, hay un momento en que sí, y yo creo que la palabra que han empleado aquí, híbrido, es perfecta. Al final te conviertes en un híbrido. Y es verdad que mi experiencia como inmigrante no ha sido tan larga ni tan prolongada como la de otras personas aquí, pero he tenido más o menos los mismos sentimientos. Y hay otra cosa que me ha llamado la atención, creo que ha sido Francisco que lo ha dicho, que es el duelo de algo vivo. Y es muy interesante esa observación, porque no es lo mismo elaborar el duelo de algo muerto que elaborar el duelo de algo vivo que hay otros que están utilizando, que creo que se ha dicho también así. Y es algo así, o sea, es como, ¿por qué no estoy yo teniendo esto cuando podía tenerlo? Y estoy viviendo otra cosa que es distinta. Es verdad que pasado el choque inicial, los primeros meses o años, aprendes a valorar las cosas del país en el que estás y las cosas del país del que te has ido. Y relativizas. Ni lo tuyo es tan maravilloso, ni lo de donde has ido es tan porquería, sino, bueno, aprendes a poner las cosas en su justo punto término. Pero, bueno, es difícil, ¿eh? Hay veces que cuesta. O sea, yo sé, por ejemplo, el placer que supone comerse un bocadillo de chorizo en Brasil, de chorizo español que te lo has traído tú en un viaje en la maleta. Y te comes un bocadillo de chorizo con un pan y es ese chorizo que en España, pues bueno, sí,
te gusta. Allí te gusta 10 veces más. Porque el tema de la comida, hablaban de los desayunos. Los desayunos que en casa de Virginia se desayunaba con pan. El tema de la comida. Brasil, afortunadamente, a partir de 2015, liberalizó, tú puedes meter comida en hasta 10 unidades de cualquier cosa, siempre y cuando sea industrial, venga empaquetada con registro de sanidad y tal. O sea, no puedes hacerte una comida en tu casa y traerla. Entonces, yo siempre llevaba, cuando volví a Brasil, siempre llevaba comida, cosas, pero cosas de estas, no comida básica, sino unas galletas, colacao, cosas así, que es un poco volver otra vez a los desayunos y a las comidas. Es un acto regresivo, pero bueno, es regresión total. Gracias, Pedro. Bueno, yo para aclarar, he sido yo la que utilicé el término híbrido y me parece que ha tenido mucha resonancia porque se han sentido identificados con esta situación que en verdad yo creo que refleja mucho ese sentimiento interno, ¿no? Francisco. Una cosa curiosa con esto de los gustos de la comida. Lo que uno le apetece, uno piensa que es solamente costumbre y realmente no es así. Es una forma de expresión de circuitos neuronales que están funcionando tremendamente bien. En la experiencia mía, que en mi casa infantil se comía a la española, había comidas que yo tenía rechazo por ellas. Un cocido, las alubias o cualquier cosa de estas era para mí repugnante. Yo luchaba por la identidad venezolana. Quería que se comieran arepas, que nunca se comieron. No sabía probablemente realmente a lo que sabían, ni había tenido el olor tranquilo de qué pasa cuando se están haciendo. Con los años, resulta que la expresión de muchos genes se va transformando. Y cuando ahora yo pienso en un cocido madrileño, como decía Virginia, wow, se me hace agua la boca, que no ocurría antes. Mis genes han cambiado en su expresión y esa es la regulación epigenética que continuamente estamos haciendo en base a las experiencias. Quizás la riqueza que podemos tener con muchas experiencias es porque empezamos a tener muchas más expresiones genéticas de ideas, de gustos, de predilecciones por determinadas cosas que con las experiencias migratorias pueden enriquecernos. Si no nos ponemos a frenarlas, pueden ser realmente muy beneficiosas para una persona y quizás para todos. Gracias, Francisco. Yo creo que tenemos tiempo para una intervención más. Aquí en la sala, bueno, soy Ana Fe y a título de lo que dijo Virginia, que mi experiencia es, bueno, calcada a la de Virginia, padre español inmigrante, madre venezolana, y un hogar donde se comió siempre como el de Francisco, comida española, ¿sí? Hacer arepa era cada 2 meses un acontecimiento de un domingo, ¿no? Mi madre hacía arepa, pero un domingo cada 2 meses más o menos. Entonces, claro, mis compañeros de colegio y después de universidad les parecía un poco raro que en mi hogar no se comiera arepa todos los días, porque el venezolano medio come arepa casi todos los días. Y a mí me tocó la experiencia de vida de cuando tenía 4 años, me mandan de vacaciones con mi abuela a la aldea en Galicia y regresó a Venezuela 2 años y medio después. Me escolaricé por primera vez en Galicia, en una escuela rural, en mi pequeñita aldea, de donde provenía mi abuela materna, ¿no? Paterna. Y eso generó en mí esa sensación que dice Aurora de ser un híbrido, ¿sí? Porque yo regresé con 6 años y medio a Venezuela, que era una gallega absoluta, ¿sí? Mi hermano, yo soy la mayor de 5, mi hermano al que le llevaba 11 meses,
me decía cada 5 minutos que no sabía hablar. Yo creo que a golpes me quitó el acento más pronto de lo que se me hubiera ido, porque mi acento venezolano lo hubiera adquirido igual, porque llegué de 6 años y medio y hice el resto de mi vida hasta ahora, hasta la adultez en Venezuela. Y me tocó la experiencia de quedarme siempre con esa impronta infantil, y cuando comencé a venir de nuevo a España a visitar a la familia y a mi abuela por primera vez después de la infancia en el año 2001, a partir de ahí vine cada 2 años hasta que me vengo definitivamente hace 12 años. Y claro, también me tocó esa parte amable de la migración. Me tocó cambiar de registro. Yo soy psiquiatra general infantil en Venezuela, y aquí homologar era muy engorroso. Decidí hacer el MIR y soy ahora médico de familia en España. ¿Qué hago? Pues hacerle toda la psicoterapia que la salud mental de España no le puede prodigar a los pacientes de mi cupo. Aprovecho a hacer ejercicio de mi experiencia para hacer contención de muchos de mis pacientes que van a la consulta de familia, y darles ese poquito de apoyo que necesitan, que por el poco personal que hay en salud mental no se les puede dar de la manera en que deberían recibirlo, y así no me desconecto del oficio de la salud mental, que es el que realmente más me gusta hacer. Pero bueno, debo decir que me reconcilié con la medicina, pero siempre me siento así, eso, entre dos elementos, porque yo sigo siendo, si me preguntan de dónde soy venezolana, ¿sí? Pero también tengo una parte en la que me crié y en la que he vivido muy española, y de hecho yo llegué a una aldea con una abuela todavía viva, con primos, con gente de familia que me acogió, y apenas llegué a la aldea yo no era yo, pero tampoco era nadie, era la nieta de Carmen de Tienda, porque mi abuela siempre tuvo la tienda del pueblo hasta que la cerró, y mi identidad era ser la nieta de esa señora que nació en esa aldea y que se crió hasta los 98 años que murió en esa aldea. Entonces sí te da una sensación como de no ser de ningún lugar, y al mismo tiempo la pertenencia a 2 lugares diferentes, ¿no? que te dan parte de tu identidad. Muchas gracias por compartir tu testimonio. Tengo que cerrar. Hemos pasado la hora. Yo quería, antes de pasar el cierre del seminario a Miriam, quería agradecer muchísimo al profesor Gisbert y a todas las personas que han asistido, y a todas las personas que habéis compartido vuestro testimonio. Ha sido muy experiencial y ha sido también muy, por vuestra parte, muy generoso abrirnos vuestra experiencia. A mí me ha conmovido y además he aprendido mucho, y os lo agradezco en lo personal, y os lo agradezco también por la riqueza que todo esto ha aportado al seminario. Así que desde mi parte, muchísimas gracias, y cedo la palabra a Miriam. Sí, yo también quería agradecer a Alfonso. Muchísimas gracias por todas tus reflexiones, tu conocimiento y la experiencia, ¿no? Que la experiencia sabemos que siempre nos enriquece mucho el conocimiento. A mí me gustaría cerrar con una frase que has dicho, que, bueno, tengo muchas frases y muchas ideas ahora mismo, ¿no? Que la migración también es una experiencia que me toca. Pero quería rescatar esta, de que la idea de que la diversidad es consustancial al género humano. Y entonces podríamos entender que en términos psicoanalíticos, migrar puede ser esa condensación entre las pérdidas y las ganancias precisamente del ejercicio de esa diversidad. Con lo cual lo convierte no solo en una experiencia en permanente integración, sino en una experiencia realmente potente para el género humano. Muchísimas gracias a todas por la asistencia, y muchísimas gracias por todas las reflexiones y los testimonios que han compartido. Nos vemos el 22 de abril con un nuevo seminario que dará Ángeles Codosero sobre psicoanálisis y neurociencias. Os esperamos entonces. Buenas noches. Muy bien.